Bueno, nosotros habíamos hecho una deducción de la ecuación de onda para el caso de una columna de aire, para mirar las ondas en el aire, de lo cual habíamos llegado a escribir una ecuación de la forma segunda derivada de S, que depende de x y de t, con relación a x al cuadrado menos 1 sobre c cuadrado, segunda derivada de S por dt cuadrado igual a 0. Recordamos que en esta ecuación c es la velocidad del sonido, que en términos generales vamos a escribir como raíz cuadrada de gamma, donde gamma es el coeficiente adiabático, es decir, la relación entre las capacidades caloríficas a volumen constante y presión constante, multiplicada por P sub 0 sobre Rho sub 0, donde P sub 0 es la presión típica de ese fluido y Rho sub 0 es la densidad estacionaria. Pues como solución siempre se puede tener cualquier función arbitraria que sea una función de onda viajera, pero nosotros queremos considerar un caso particular, y es el caso de ondas armónicas. Es decir, imagínense que aquí en la entrada de esta columna se tiene un émbolo, y ese émbolo va a moverse armónicamente en cierta frecuencia omega. Entonces lo que va a producir es una onda armónica que la podemos escribir de la siguiente manera. Podemos escribir como S de x y de t igual a cierta amplitud S sub 0 por seno de omega t menos k por x. Sabemos que es una onda longitudinal, y podemos calcular la velocidad con que van a estar oscilando las partículas localmente. Eso sería la velocidad como función de x y de t, sería la derivada de s con relación al tiempo, es decir, que en ese caso si derivamos con relación al tiempo sale omega, tendríamos omega por s sub 0 multiplicado por la derivada del seno, que sería coseno de omega t menos k por x, y que lo puedo escribir como una velocidad máxima, que sería la amplitud omega por s sub 0 multiplicado por coseno de omega t menos k por x. Y a partir de esta onda de desplazamientos, de perturbaciones de desplazamiento, pues nosotros hemos descrito también la onda de sonido como una onda de presión, y podemos calcular o escribir cuál sería en ese caso la onda de presión. Y queremos recordar que en ese caso nosotros hallamos que en términos generales la presión acústica sería P de x y de t, allá nos dio con un signo menos, multiplicado por Rho sub 0 por la velocidad de la onda al cuadrado y la derivada de s con relación a x. La derivada de s con relación a x. Si aplicamos esto, vamos a tener, cuando derives con relación a x va a salir menos k, con este menos se va, y vamos a tener Rho sub 0 c cuadrado k por s sub 0. Estamos derivando esta función, s sub 0 por coseno de omega t menos k por x. Es decir, que también puedo introducir esto como una amplitud de presión y escribir esto como P máximo, ¿sí? Como un máximo de presión multiplicado por coseno de omega t menos k por x. Evidentemente este P máximo pues es Rho sub 0 c cuadrado, pero mire que c es igual a omega dividido k,
entonces puedo escribir C y el otro escribirlo como omega dividido K, entonces omega y dividido K, pues K se va, me quedaría S sub 0. Y tendríamos nosotros cuál es la presión máxima o la amplitud de presión, la onda de presión que se está teniendo ahí. Mire que aquí lo que estás obteniendo de una manera muy interesante es que esto que da aquí, omega por S sub 0, si se fijan, omega por S sub 0, pues es la velocidad máxima de oscilación de las partículas. Y ρ sub 0 por C se llama la impedancia acústica. Es decir, que esto se puede reescribir como R, la impedancia acústica, multiplicado por la velocidad local de las partículas, lo cual es un resultado bastante interesante para la física. Es bueno nombrar algunos valores para que tengamos nosotros una percepción de lo que estamos hablando cuando estoy hablando del sonido. Mire, en un sonido natural, normal, o sea, algo que está como lo que estoy en este momento hablando, lo que ustedes están escuchando, estamos hablando de cambios de presión con relación a la presión atmosférica que son del orden de 10 a la menos 2 pascales. Debes tener en cuenta que la presión atmosférica es más o menos 1,013 por 10 a la menos 5 pascales, perdón, 10 a la más 5 pascales. Lo que quiere decir que esto es más o menos 10 a la 7 veces más pequeño, esos cambios de presión. Ahora, estos cambios de presión, si tomo una frecuencia típica de 1 kHz, ¿sí? Una frecuencia típica de 1 kHz, puedes hacer los cálculos, colocar esa acá, entonces vas a tener la densidad del aire, la velocidad del sonido en el aire, 340 metros por segundo, 2pi por esta frecuencia, y puedes despejar ese sub 0, vas a encontrar que ese sub 0 está del orden de 10 a la menos 8 metros. Es decir, que es del tamaño, el movimiento de las partículas es comparable con el tamaño de una célula, 10 a la menos 8, que es algo muy pequeño. En otras palabras, también podemos decir que nosotros, el oído está capacitado para detectar desplazamientos del orden de 10 a la menos 8 metros, presiones de 10 a la menos 2 pascales, es decir, unas 10 a las 7 veces más pequeño, y eso nos deja ver a nosotros más o menos lo que es la sensibilidad respecto del sonido. Una cosa más que es importante, lo voy a tratar de mostrar aquí gráficamente, es que si consideras esta onda de desplazamientos como una onda seno, ¿sí? Una onda seno, pues la onda de presiones es una onda que está desplazada pi medios con relación a la onda de desplazamientos. Es seno de omega t, mire, aquí tenemos, perdón, la de presiones, coseno de omega t. Es decir, que sin considerar unidades, podríamos decir que en ese caso tendríamos, digamos, un máximo aquí, ¿sí? Un máximo aquí, en el máximo tendríamos un mínimo, es decir, que la onda sería algo así. Si dibujamos la gráfica de cómo es S de X y de T y la gráfica de presión, pues evidentemente están desplazadas pi medios, es decir, los máximos de desplazamiento corresponden a los mínimos de presión y los mínimos de desplazamiento corresponderían al máximo de presión. Ahora bien, mire que estamos hablando
de presión acústica, y si estamos hablando de una onda que ejerce presión, estamos hablando de una onda que transporta energía. Y se puede uno preguntar cuánta energía transporta esa onda. Pues consideremos por un momento, primero que no se están tomando en cuenta las pérdidas, entonces la energía cinética de las partículas localmente, la energía cinética es igual a la energía potencial, y la energía que contienen sería 2 veces, la podemos tomar como simplemente 2 veces la energía cinética, es decir, que puedo escribir que la densidad de energía sería igual a ρ, la densidad del material, por la velocidad, es decir, por ds de t, ds de t, la velocidad de las partículas elevado al cuadrado. La velocidad la teníamos aquí, ¿sí? Entonces tendríamos ρ omega cuadrado por s sub 0 al cuadrado pues va a quedar aquí cortico, cuando hagamos así, por coseno de cuadrado de omega t menos k por x. Entonces tenemos la densidad de energía. Ahora fíjense bien que esto es la cantidad de energía por unidad de volumen. Ahora, si tomamos en esa columna de aire un volumen de área A y una longitud C por delta T, pues podría escribir la energía que hay allí en total. Voy a escribir SW sería igual a omega que estoy sacando multiplicado por C delta T y multiplicado por A. Entonces esto sería la energía que tenemos. Ahora quiero hacer una cosa más, y es decir, bueno, la energía, pero ¿cuánta energía está pasando en la unidad de tiempo? Es decir, que voy a dividir energía por la unidad del tiempo por delta T, y quiero saber cuánto cruza la unidad de área. Entonces voy a dividir por el área, y evidentemente esto es W multiplicado por C. Y esto tiene un nombre que nosotros ya habíamos sacado, y es el vector de Poynting. ¿Sí? El vector de Poynting. Es decir, que nosotros podemos finalmente decir que el vector de Poynting como vector lo puedo escribir como la densidad de energía por unidad de volumen multiplicado por la velocidad de la onda. El vector de Poynting me dice energía dividido delta T, esto es potencia. Me dice cuánta potencia está cruzando la unidad de área. Es decir, las unidades que tiene son unidades de vatios por metro cuadrado. Vatios por metro cuadrado. Ahora bien, esta densidad de energía, cuando miras acá, te das cuenta que es proporcional a omega al cuadrado. Es decir, una densidad de energía siempre va a depender no solamente de la amplitud, sino de la frecuencia. Y podemos introducir de nuevo el concepto de intensidad como el promedio del vector de Poynting, el promedio temporal, y cuando hagamos el promedio temporal de la función coseno cuadrado, simplemente va a salir un medio, entonces me va a quedar un medio de ρ por omega cuadrado por s sub 0 al cuadrado. Y inmediatamente salta a la vista que un sonido, o digamos dos sonidos de igual intensidad pero diferente frecuencia omega, pues las frecuencias altas van a necesitar amplitudes pequeñas para tener la misma intensidad, y las frecuencias bajas, por lo contrario, van a tener que tener grandes desplazamientos. Si este desplazamiento inmediatamente lo ligas a el émbolo que se estaba moviendo acá, entendemos por qué en la construcción de un bafle sonoro los bajos están reproducidos por, digamos, parlantes
que tienen un radio bastante grande, son parlantes así, mientras que los agudos, los sonidos que tienen frecuencia mucho más alta, tienen algo muy pequeño que les llaman tweeters, ¿sí? Y usted ahora nota que en general se deben tener, digamos, una buena unidad de sonido, debe tener unos parlantes grandes, digamos unos medianos y unos pequeños, para que se obtenga el mejor distribución de las amplitudes de sonido.